Buenas noches, Dios le bendiga. Quiero compartir un tema que se llama la maldición de la depresión. Sí, el Señor me ha instado que son muchas personas que pueden estar sufriendo, tener esta afección, entonces quiero hablar de la maldición de la depresión. Lo primero que quiero poner en tu corazón en este momento es bendiciones de la obediencia y maldiciones de la obediencia. La encontramos en Deuteronomio 28. Pero quiero decirte algo antes de entrar en el consejo de Dios que te manda a ti o le manda a esa persona que está pasando por depresión. Tú tienes que entender algo, que la depresión es una consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, es la paga o la reciprocidad del mal acto, la mala conducta o del pecado, por así decirlo. Entonces, otra cosa que tienes que saber de la depresión es que la depresión no es lo mismo que ansiedad, tampoco es lo mismo que tribulación, tampoco es lo mismo que aflicción, ¿ok? Cuando investigamos etimológicamente la raíz, profundizamos, solamente basta profundizar medianamente o moderadamente las palabras etimológicamente, nos daremos cuenta que tienen diferencias. Sí, tienen diferencias. Así como si pudiéramos llevarlo a los números, el 1 es diferente del 2, el 2 del 3, el 3 del 4. Así exactamente te digo. La depresión, la ansiedad, la aflicción y la tribulación. Ok, porque para que no digas que a lo mejor te estoy diciendo otra cosa errónea, estoy equivocado. Tribulación, su etimología es: tribulación viene de una palabra que se le denomina o hace referencia a tribulum. Era una especie de en Venezuela le conocemos como chiva, donde tú golpeas al grano, a la mazorca de maíz, lo golpeas y abajo cae el grano y la maleza, la tusa le decimos allá, donde va el grano, queda arriba. Entonces una medida de seleccionar. Ahora, aflicción viene de la palabra etimológica mal también, que es pena, labor, dolor y cosas parecidas como esta o equivalentes. ¿Okay? Pero cuando estaba investigando lo que era la depresión, allí aparece temor. En Deuteronomio 28 aparece temor. ¿Okay? Pero también hay otros pasajes que lo podemos apoyar. Por lo menos te voy a decir otra cosa que quería decirte, que no se me pase, que no se me vaya de la mente, porque es muy importante. Tienes que entender y comprender a cabalidad total que la depresión es un cáncer agresivo y progresivo en el hombre. Sí, en el alma. En el alma. Entonces es muy agresivo y progresivo, es rápido también, es violento. Porque la depresión es un ataque demoníaco, ¿sí? Es un ataque del maligno que ataca el alma, el asiento de las emociones y los sentimientos. Entonces quería decirte esto porque tienes que entenderlo entendido. Muchas familias, muchas personas están pasando por depresión. Tienes miembros de la familia que están pasando por depresión y no saben qué hacer. Hoy vamos a aprender qué hacer en esos momentos. Te lo digo porque lo viví, te vengo a hablar de experiencias propias. Entonces, ya dicho esto, tienes que saber, ya como te lo dije, es un ataque demoníaco violento al alma. El afecto de donde están los afectos, las emociones. Y quiero decirte que lo que te decía es depresión, que es temor. En Deuteronomio 28, pero primero vamos a Job. Quiero darte una nueva versión de la escritura. Dice en Job, porque esto te tiene que servir, te tengo que dar los elementos para que puedas salir de ese estado. Muchas personas han salido, muchas personas hemos salido de ese estado. Incluso ya no vuelve a ser la persona después que hace estos pasos que yo te voy a dar, que toma estos elementos y los activa. Incluso hay personas que jamás ni nunca vuelven a sufrir de ese ataque. Y cuando vienen es muy leve, muy superficial el ataque. Okay. Quiero decir, mira, quiero leerte en este momento Job 15, 20, es una nueva versión, dice así: pero el miedo y el sufrimiento son premios de los malvados. Por eso te decía que es la maldición de la desobediencia, del pecado.
Si tú te das de cuenta, muchas personas que viven o que tienen esta afección, esta situación que les agobia, que los deprime a tal punto de no querer la vida, porque eso es lo que la persona que está deprimida no quiere la vida, a pesar de que tiene los suficientes evidencias o tiene los suficientes motivos para salir adelante. Puede tener muy buena economía, puede estar bien en el área sentimental, pero emocionalmente está deprimido, le afecta, lo derrumba, lo deteriora, lo lleva abajo, porque es minimizarlo, ¿sí? Trata de sumergirlo en esa situación, y llegan al punto de que tú te darás cuenta que muchas personas de las que se suicidan, por eso es que es tan violento, porque se suicidan, llegan a ese estado depresivo que los hace tomar ese tipo de acciones. Entonces, es muy importante que entiendas eso, porque eso es lo que hace la depresión, quiere quitarte la vida. En mi vivencia, la primera etapa que pasé, duré 3 meses con depresión. Y exactamente lo que dice Deuteronomio 28, capítulo 28. Llega y dice, en Deuteronomio capítulo 28, ya te dije lo que decía Job: el miedo y el sufrimiento son el premio de los malvados. Ok, mira, ven, quiero leerte Deuteronomio 28, tú lo puedes leer en tu casa y buscar una Biblia. Te recomiendo que leas las escrituras. Dice así, el 65 al 67, dice así. Dice, tendrán solo tristeza, esta es la nueva versión, porque Dios hará que vivan asustados y sin ninguna esperanza. Tienes que entender que el depresivo no quiere vivir y no tiene ninguna esperanza, porque es un ataque al alma. Noche y día vivirán llenos de miedo, pero esta es la nueva versión, por eso te digo que la versión antigua dice temor, y verán cosas tan terribles que al llegar la mañana desearán que fuera la noche, y al llegar la noche querrán que fuera el día. Recuerdo que cuando estaba en ese proceso en esa dificultad de la depresión, yo le decía a mi esposa, en esa época, hace algunos años atrás, creo que algunos 14 años, le decía, me quiero morir. No, pero ¿cómo así? No, me quiero morir. Económicamente ya estaba bien en esa época, recuerdo, pero me quiero morir. 90 días. Gracias a Dios que Dios metió su mano, su misericordia, y me salvó, y no permitió que me suicidara, porque ese es el pensamiento que está continuo, es un ataque a la mente. Muérete, y tú empiezas a entender, me quiero morir, no le hallo sentido a la vida, me quiero morir. Exactamente, y Dios da las bendiciones de la obediencia, pero también da las maldiciones de la desobediencia, y ahí tú lo encuentras. Y yo exactamente eso te lo digo porque eso es lo que me pasaba. Decía que amanezca, no dormía en la noche, y cuando amanecía me daba ganas de llorar, y lloraba solamente por observar la luz del sol que venía. Estaba tan deprimido que no encuentro las palabras como describirte el dolor que yo sentía solo porque salía el sol. Cuando sale el sol es un regalo de Dios, que tú tienes que estar contento, estás al lado de tu familia, de tus seres queridos, las cosas marchan bien, y tú no entiendes por qué te sientes tan mal. Es depresión. Ahora, él dice que era temor. Deuteronomio 28 que habla de temor. Quiero decirte, para que veas que no te estoy mintiendo de alguna manera, porque no es el objetivo. El objetivo es ayudarte a que salgas de esa situación. Hay personas que han pasado meses, años, y es recurrente la depresión. Mira, en ese pasaje, temor viene de la palabra etimológica morash, ¿sí? M-O-R-A-H. Mira lo que significa en realidad cuando dice temor, porque él dice, tendrás temor de tu vida, tendrás temor de todo alrededor de ti. Eso es exactamente una persona depresiva, tiene temor, ¿ok? Temor a todos lados, pero es un temor interno que tú no lo puedes expresar muchas veces. Y mira, esto es maldición de la desobediencia, es la depresión. Mira, morash, que es temor, quiere decir miedo intenso. Yo recuerdo que yo temblaba. Miedo intenso significa terror, todo te asusta. Significa pavor, como cuando a alguien lo están buscando para matar. Exactamente, por eso te dije que era un ataque demoníaco. Y significa espanto. Yo vengo de una tierra de Venezuela que se llama el Estado Portuguesa. Hay mitos y leyendas, cábulas allá en Venezuela, y se dice del Silbón.
Y cuando desde pequeño nos contaban la historia del figón, eso es espanto. Y se le dice al enemigo, espanto serás. Es uno de los calificativos que Dios le da a Satanás después de ser Lucifer. Le dice, espanto serás. Ok, entonces espanto, estás espantado, estás con pavor interno, un terror, un pavor intenso, miedo. Eso es exactamente lo que es depresión internamente de alguna intención. Entonces, ahora, ¿qué te puedo decir? Hermano, dígame qué hago, por favor, con esta depresión que me está matando. Te voy a decir lo que a mí me ayudó hasta el día de hoy. Y he tenido solamente de depresión, tuve esos 2 eventos en mi vida. Ya voy a tener 40 años. Eso me sucedió aproximadamente como a los 24, algo así. Estamos hablando de un buen tiempo. Número 1, tienes que reconciliarte con Dios. Número 1, tienes que reconciliarte con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Reconocer que Jesucristo vino a pagar en la cruz del Calvario por ti, que Él es el vínculo entre Dios y nosotros. Tienes que confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pedirle perdón al Padre por tus pecados. Ok, número 1. Número 2, tienes que leer mucho la palabra de Dios. Mucho. Y repite, lee y repite. Lee, vuélvelo a leer. Salmo 121, Salmo 91. Los salmos de promesas de bendición. Ok. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar. Léelos una. Si tienes que leerlo 100 veces, léelo. Porque la persona que está depresiva no puede incluso no se puede ni concentrar para trabajar. Como no trabaja, como no tiene nada que hacer, solo está deprimido, pon a esa persona o un familiar tuyo que esté así. Si él no lo puede leer, léeselo 1001 veces los salmos. Te dije 91, 121, 23, salmos de bendiciones y de promesas. ¿Ok? Lee mucho las escrituras. Hasta que esa palabra entre en el alma. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que oírla. De esa manera es que viene Dios a tu vida, oyendo la palabra de Dios. La fe viene así. Número 2, porque recuerda que si estamos luchando contra una potestad demoníaca o algún demonio, solo escuchar la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Ok, léelo. Número 3, te digo, ayuna. Tenemos que hacer ayuno, sacrificio para Dios. Ayunar. Y en ese momento de ayunar, buscar mucha lectura de Dios. Y Señor, ayúdame, por favor. Tú puedes sacarme de esta situación. Ayúdame, socórreme. Sea día y noche eso. Ayuna. Y otra práctica es la oración. La oración no te puede faltar. Te puedes arrodillar, no sé qué decirle. Llora. Si lo único que puedes hacer es llorar, llora para Dios. Pero hazlo de rodillas para Dios. Él conoce tu situación. Dile, si no puedes decirle, ayúdame, Señor Dios. He pecado contra ti, pero ayúdame, tú puedes ayudarme. Él lo puede hacer, porque conmigo lo hizo. Soy testigo del poder de Dios. En esa época, como te contaba, me sucedió 3 meses, pero incluso como yo ya conocía a algunos pastores, líderes de las congregaciones, y asistía a las congregaciones, oye, créete que eso fue como apartarme más bien. Me aislé de los seres humanos y quería estar solo en un cuarto llorando, entristecido y con ganas de morirme y matarme. Ok. Pasó eso, pasé ese proceso, ya no recuerdo, que fue difícil, pero no recuerdo como mucho, pero lo que sí recuerdo es que en los últimos días yo le pedía mucho al Señor que me ayudara y me sacó de esa situación. Ahora, te voy a comentar algo. Después de ese primer evento que tuve de depresivo, 3 meses más o menos, vino un periodo donde creo que pasó como al menos del año, o el año, me volvió a atacar y sentí de nuevo ese terror y ese pavor y esa depresión me inundó totalmente de nuevo. Pero ya tenía más conocimiento de Dios y dije, no, yo sé lo que voy a hacer, me voy a poner a ayunar, a orar y a leer. Y mira, oye, eso era como un suero a la vena cuando estás desmayado, cuando te estás muriendo. Oye, el Señor, mira, el primer evento, 3 meses. El segundo evento me dio como, creo que 3 días. Y esos 3 días fueron tan intensos y tan fuertes que el 4.º día me metí en ayuno, en oración y busqué mucho de la palabra de Dios. Y mira que duré el 4.º y el 5.º día nada más. Duré buscando a Dios y ya el 6.º día estaba bien. Te estoy dando experiencias que me sucedieron. Entonces, por eso te digo que son ataques demoníacos del enemigo y son parte de una maldición que Dios ha declarado en su palabra cuando nosotros no vivimos en obediencia para Dios. Entonces, ordené mi vida en esos días para Dios y le pedí ayuda, socorro. Y yo oré, ayuné, leí mucha palabra y yo me sacó rápidamente de eso. Por eso entonces
Si tienes algún familiar, si tienes alguna persona que esté pasando por este tipo de situación, busca un pastor que te ayude, busca un obrero, un líder que te ayude, que te dirija en esto que debes hacer, y háganlo en familia y verán ustedes y le darán la gloria a Dios. Si este mensaje te sirve a ti, le sirve a otra persona, por favor comunícaselo a esa persona, danos un like, nos ayuda dándonos un like, ¿sí? Y hacerle cualquier comentario, así nos ayuda para que el mensaje se difunda más, ¿ok? Sin más nada que decirte, busca a Dios, es el único que te puede ayudar, porque a mí me ayudó y le ha ayudado a sin número de personas. Dios te bendiga, Dios te guarde.